hacemos una encuesta aquí, pues creo que todos los padres llegaríamos a la misma idea, ¿no? Ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos sufran, pero ¿saben? Les tengo pésimas noticias. Necesitan pasar por situaciones difíciles para poder madurar. Todos los que estamos aquí tenemos personas que están bajo nuestro amparo a quienes debemos servirles con amor. Cuando lo ven a uno que tiene un solo hijo, hay gente que le pregunta, ajá, ¿y quién los va a cuidar cuando estén viejos? Pues yo no sé, en nuestro caso Alejandro no va a hacer. O sea, ¿por qué él tiene que arruinar su vida para atender mi vejez? Esos son nuestros chicos. La semana que viene, ayer hubo, por cierto, una actividad para los adultos mayores, nuestros jóvenes prolongados. Qué interesante, hubo un buen número. Le damos gracias al Señor por este tiempo de compartir que le permitió al Ministerio Juvenil tener con nuestros jóvenes prolongados. Pero esta semana próxima, los niños van a tener también su tiempo especial con el octubrillante. Así que vamos a compartir un día especial también con nuestros chicos. Bueno, como iglesia estamos contentos. Estamos terminando un año más. Y este año que el Señor nos permite terminar, pues pudiéramos ver la planificación del año que hicimos desde enero y que se fue haciendo cada vez más clara en la medida que el año se iba desenvolviendo, y pasar ahí tal vez un checklist en algunas cosas y decir, logrado, objetivo alcanzado. Pero saben, cuando Cristo venga por su iglesia, que creemos que va a ser muy pronto, y si alguien no está muy convencido, yo le animo a que ni siquiera busquen la Biblia, vean las noticias de hoy y cómo están las cosas a nivel mundial y cómo está de revuelta un poco la cosa en Medio Oriente y cómo algunos pasos se están dando para que algunos conflictos comiencen a desarrollarse en los países que la Biblia dice son determinantes para estos tiempos futuros. El Señor le dice al profeta Daniel, en este tiempo final, Israel y la santa ciudad de Jerusalén van a ser protagónicos. Y hace unos 10 años atrás, tal vez muy poco se hablaba de Israel, salvo algunas que otras cositas que podían salir, pero no sé si se han dado cuenta en estos últimos tiempos, Israel se ha vuelto cada vez más protagónico en el panorama mundial. Y eso, de alguna forma, va organizando el juego para decirnos, Cristo viene pronto. Y la iglesia, el próximo evento profético que está esperando, el inmediato, es la venida de Cristo. Y Cristo prometió volver y va a volver. Ahora, cuando lo vemos así, debemos preguntarnos como cristianos en lo particular y como iglesia en lo general. Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Qué nos va a hallar haciendo? Estamos hablando de las recompensas que el Señor ha prometido para sus hijos, para aquellos que no solo terminan la carrera, sino que lo hacen bien. Y quiero plantearles la siguiente idea, porque no quisiera que confundiéramos un poco la intención. El cristiano está llamado a terminar la carrera, pero a hacerlo bien, porque hay muchas maneras de terminar la carrera. ¿Saben? Pudiéramos terminar la carrera, disculpen la expresión un poco grotesca, pero arrastrados. ¿Saben? Pudiéramos terminar y pasar la meta arrastrados. Y lo que el Señor espera de sus hijos es que no solo terminemos, sino que lo hagamos bien. Y para ello ha prometido que tiene recompensas. Y esas recompensas van a premiar 5 cualidades distintas del creyente. Si las desarrollamos a lo largo de nuestro correr, el desarrollo de nuestra vida cristiana, cuando pasemos la meta y estemos en ese tribunal de Cristo que hemos descrito como esa tribuna donde el juez justo, nuestro Señor Jesucristo, va a evaluar nuestra carrera y va a recompensarnos. Si desarrollamos esas 5 cualidades, cuando estemos frente al Señor, el Señor nos va a dar esas recompensas. Hemos hablado hasta aquí de 2 coronas, hoy vamos a ver la tercera. La primera corona es la corona de la vida. Y dijimos en su momento que la corona de la vida es el premio de Dios para quienes confían en Cristo a pesar del sufrimiento. Le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esmirna es una iglesia sufrida, perseguida,
que atravesaba por situaciones terribles. Y saben, en medio de esta dificultad, de estas pruebas, el Señor le dice, mantente fiel, mantente fiel. Y creo que ese llamado tiene que aplicar a nosotros también hoy aquí. Saben, mantenernos fieles a los principios bíblicos, mantenernos fieles en obediencia al Señor hasta el final, es lo que el Señor dice, yo voy a recompensar con la corona de la vida. Así que si algo debemos desarrollar en nuestra carrera aquí en la tierra, es esa fidelidad al Señor a pesar de las circunstancias difíciles que podamos atravesar. Todos hemos atravesado una situación difícil, todos vivimos pruebas de distinta naturaleza. Para la iglesia de Esmirna, permítame decir, las pruebas eran tangibles, eran reales, estaban siendo perseguidos. Iban a morir algunos de ellos por la causa de Cristo. Y aún así el Señor le dice, ¿saben? Manténganse fiel hasta la muerte. La palabra muerte no es, mantente fiel hasta el día que te toque morir, sino que para ellos la muerte tenía un valor real, un valor cercano. Aun cuando la muerte sea parte de la prueba que estás viviendo hoy, mantente fiel. Y yo te voy a dar algo que trasciende la misma vida física. La corona de vida nos habla de una vida que trasciende lo físico, trasciende lo natural. Yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Qué tal? Ahora, la corona de la vida dijimos que de alguna forma nos impulsa a mantenernos firmes en los principios bíblicos, que además es nuestro primer valor como iglesia. La segunda corona que vimos es la corona incorruptible, y es el premio de Dios para quienes someten sus pasiones bajo el control de Cristo. Y someter mi pasión bajo el control de Cristo habla de disciplinarme a mí mismo, de llevar mi cuerpo, mis deseos, mis emociones bajo control, tenerlas bajo control. Y al tenerlas bajo el control de Cristo, Él va a operar en mí esa vida santa que Él espera que yo desarrolle. Así que Pablo, pensando en un atleta que corre la carrera, que corre distintas competencias, cómo se prepara, de todo se abstiene, cómo se somete a una disciplina rigurosa. Hablábamos ahorita en la escuela dominical y poníamos en contraste a algunos atletas conocidos. Hay futbolistas que uno pudiera decir, tal vez pudieran haber llegado a ser más grandes que Messi o Cristiano Ronaldo, que son los dos que están en la palestra aún. Saben, yo creo fielmente que Ronaldinho, que es el futbolista brasileño, pues tenía la posibilidad de llegar a ser mucho, mucho más grande en todo sentido que cualquier otro futbolista que conociéramos. Pero tenía un problema, faltaba disciplina. Y luchó con un tema de indisciplina hasta el final de su carrera, que ciertamente fue mucho más temprana de lo que debió hacer porque no tenía la disciplina. Aun cuando yo soy pro Messi, no lo he negado nunca, creo que Messi es el mejor jugador de la historia. Hay flores que hay que sumarle a Cristiano Ronaldo, pero también hay que reconocer que Cristiano Ronaldo es un fenómeno. En una entrevista que le escuché a Cristiano Ronaldo, yo no sabía, Cristiano Ronaldo venía de un problema, o viene de un problema congénito del corazón, o sea, tiene limitaciones físicas de origen que a lo mejor hubieran apuntado en contra de llegar a ser el hombre que es hoy desde el punto de vista atlético. Y le preguntaron, porque estaba en aquel momento jugando para el Real Madrid, y en el Madrid se hablaba de muchas lesiones, muchos jugadores estaban lesionados, y le preguntaban por qué él no. Se escuchaba que él estuviera lesionado, siempre estaba jugando, activo, y tal vez era de los jugadores que más jugaba durante la temporada que el resto de sus compañeros, y otros se lesionaban, pero él no. Y Cristiano Ronaldo nunca se ha caracterizado por dar respuestas muy elocuentes, el tipo es muy parco, a veces medio pedante, pero en medio de su manera de contestar, él decía, bueno, yo llego 2 horas antes y me voy 2 horas después, de repente, de los entrenamientos, por eso tal vez esa es la razón. Punto. Cuando todos los demás están llegando, ya yo tengo 2 horas entrenando. Y cuando todos los demás se van, yo tengo 2 horas, yo duro 2 horas más entrenando. Y de repente esa es la respuesta. ¿Saben? El atleta se somete a disciplinas tremendas. Y en la medida que más se compromete con lo que hace, más rendimiento tiene. Y Pablo, pensando en esto, habla de la corona incorruptible y la presenta como aquel sometimiento de sí mismo. Somos capaces de someternos, de abstenernos de cosas, de asumir hábitos, de asumir posiciones, de tal manera que
eso fortalezca nuestra carrera para la obra del Señor. La corona incorruptible nos habla o nos invita a mantenernos santos en nuestra conducta, lo cual es nuestro segundo valor como iglesia. Entonces, la corona de vida, firme en los principios bíblicos; la corona incorruptible, santos en nuestra conducta. Hoy vamos a ver la tercera corona. La tercera corona la vamos a encontrar en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Pedro le habla a un grupo de cristianos que, producto de la persecución que Roma emprendió contra el cristianismo, tuvieron que dejar sus ciudades de origen e irse a distintas regiones. Y estos hermanos perseguidos reciben del apóstol Pedro una carta de mucho gozo, de mucho ánimo, que les alienta a vivir la vida cristiana en medio del sufrimiento. Permítanme decirles esto. Para estos hermanos que se les escribe la carta de Primera de Pedro, el sufrimiento era algo real. Estaban siendo literalmente perseguidos por la causa de Cristo. Y miren, a veces cuando cantamos y decimos el Señor tiene el control, descansa, la respuesta del Señor viene, en la intención de nuestro corazón está que en medio de una situación difícil que estoy viviendo, el Señor intervenga y la situación llegue a su fin. Ciertamente, cuando oramos al Señor y le pedimos por alguna situación difícil, lo que deseamos es que esa situación llegue a su fin. Pero a veces la respuesta de Dios no es esa. A veces la respuesta de Dios es: mantente, como le dijo Esmirna, fiel hasta la muerte. Te voy a decir algo: las cosas se van a poner peor, pero mantente fiel hasta la muerte, que al final yo te voy a dar la corona de la vida. Así le dice a la iglesia de Esmirna. Pero a esta gente Pedro les escribe y le dice: miren, es necesario que pasen por un tiempo, por distintas pruebas, por distintas situaciones difíciles, y esas situaciones difíciles van a tener como resultado el fortalecimiento de su fe. Ahora, Pedro escribe esta carta guiando a esta iglesia, a este grupo de cristianos esparcidos por distintas regiones, porque estaban siendo perseguidos. Si la fecha que tenemos predominantemente para esta carta es correcta, pudiéramos decir tal vez perseguidos bajo la mano de Nerón, uno de los peores emperadores que tuvo el Imperio Romano. Usted no conoce a nadie que se llame Nerón. A algunos perros en el primer servicio dijeron exactamente lo mismo. Exactamente. No conozco a alguien, conozco a algún perro. Y saben, si usted conoce un perro que se llama Nerón, no le extienda la mano. Porque nadie le pone a un poodle muy bonito, muy simpático Nerón, a menos que sea irónico. Nerón ya da idea de fortaleza, de maldad, y saben, ni siquiera de victoria, de empuje. Ese perro es malo. El perro que se llama Nerón tiene que morder. Si no, ese perro no merece ese nombre. Nerón era un emperador que la historia en líneas generales ha tratado de explicar lo terrible que fue. Era un hombre sin ningún tipo de escrúpulos, y aun cuando hay una escuela por allí que está tratando de limpiar el nombre de Nerón, realmente no ha podido, porque las evidencias históricas apuntan en favor de que el hombre era terrible. Era un hombre terrible, al punto de llegar a matar a su propia madre. Se le acusa de eso. Nerón no solo fue tan terrible como para llegar a esto, sino que en algún momento de su reinado, Roma es incendiada. Y al ser incendiada, algunos lo culpan a él de haber sido el causante del incendio, y algunos historiadores, incluso historiadores antiguos, piensan que lo hizo porque él quería reconstruir Roma a su manera y no tenía otra manera de hacerlo. La única forma era, pensó, si yo la quemo, la consumo, después yo la levanto como yo quiera. Un hombre que no tenía ningún tipo de escrúpulos ni de ningún tipo de límites. Cuando él quema o ocurre la quema de Roma, para no culparlo directamente, cierto, que fuera directo o no, él fue responsable de esto, y para poder escurrir la culpa, él culpa a los cristianos. Y ocurre una persecución terrible, porque ahora los cristianos son culpados y perseguidos porque fueron los causantes del incendio de Roma, que no, evidentemente no causaron. Entonces, en medio tal vez de esta situación histórica, este grupo de hombres creyentes han tenido que dejar sus tierras y son perseguidos, y Pedro les dice: ustedes deben vivir la persecución que están padeciendo
como verdaderos creyentes. Y comienza una carta que trata de darnos a nosotros el fundamento de cómo vivir la vida cristiana cuando pasamos por distintas pruebas. En medio de las pruebas, tú y yo tenemos que seguir dando evidencias de que somos hijos del Señor. Interesante, ¿no? Porque pareciera más fácil decir, bueno, hermano, date un tiempito en tu testimonio cristiano hasta que pases esta situación difícil y después vuelves otra vez. No. En medio de la situación difícil, en medio de las pruebas, se espera que tú sigas dando testimonio de Cristo. Y creo que la carta de Primera de Pedro nos da suficiente evidencia de cómo hacerlo. Dice, bueno, la prueba de tu fe de tu vida, va a producir una fe cada vez más robusta. Tus convicciones se van a fortalecer en medio de la prueba. Vas a tener presente que eres un peregrino y un extranjero en esta tierra. Y el Señor te llamó para ser un real sacerdote y una nación santa en medio de esta tierra con todas sus aflicciones, para que muestres las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y comienza Pedro a dar pautas para que la iglesia sufrida sea testimonio de Cristo a pesar del sufrimiento. Y llegamos al capítulo 5 de Primera de Pedro, donde se dirige especialmente a los líderes de estas iglesias. Los líderes que representaban a estos grupos de cristianos que estaban esparcidos por distintas partes, Pedro les va a hablar de manera directa. Ahora, yo no quisiera que nos quedáramos solamente con la idea de que esto que vamos a leer, esta corona que vamos a ver hoy, es exclusiva para los líderes o pastores de la iglesia. Porque creo que podemos ampliar un poco más el espectro. Y creo que en el espíritu de lo que Pedro quiere plantear, todo aquel que ejerce liderazgo, todos aquellos que tenemos bajo nuestro cargo, bajo nuestro amparo a algunas personas, podemos estar perfectamente dentro de lo que Pedro describe aquí. Y ya lo vamos a manejar en cierta forma. Saben, directamente, sí, Pedro le está escribiendo a los pastores y líderes de estas iglesias. Pero nosotros, el resto de la iglesia, puede tomar para sí parte de la invitación que está planteada en los primeros 4 versículos de 1 de Pedro 5. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hoy vamos a ver la corona de gloria. Y la corona de gloria es el premio de Dios para quienes sirven con amor a quienes le rodean. ¿Saben? Lo que Pedro está planteando aquí es, a aquellos que tenemos personas que están bajo nuestro amparo, necesitamos servirles a esas personas con amor. Y el servicio ejercido con amor hacia ellos será recompensado con la corona de gloria. Y alguien podrá decir, bueno, esto es exclusivamente para el pastor, porque habla claramente que es a los ancianos, y la palabra anciano allí, sí, no tiene que ver con viejos, por cierto, porque pues, algunos podrán decir, el pastor de esta iglesia no entraría en esa categoría, me falta mucho, no entro en esa categoría. Pero saben, la palabra anciano, más que edad, está reflejando las personas que el Señor colocó allí con autoridad de Dios para dirigir la iglesia. El término que usa Pedro es la grey, es ese conjunto que el Señor ha puesto en las manos de un pastor que pueda liderarla. Si establecemos comparación con algunos términos, sin ahondar mucho en esto para que el tiempo no nos agote, ¿saben? Cuando se usa el término anciano, se refiere a una función y siempre está en plural para las iglesias en el Nuevo Testamento. Es decir, las iglesias tenían grupos de ancianos, personas con liderazgo que ejercían el trabajo dentro de la iglesia. Y cuando se habla de pastor, ahí se habla de un don. Y el don es permanente, los dones son irrevocables. Ahora, la función de anciano no necesariamente es permanente. Entonces, en la función, Pedro está escribiéndole a los que ejercen liderazgo dentro de la iglesia.
Ahora, si quisiéramos ampliar un poco más el compás, pudiéramos pensar, como cristianos que somos, como hijos del Señor, todos los que estamos aquí, tenemos personas que están bajo nuestro amparo a quienes debemos servirles con amor. Y si fuéramos precisos con lo que está planteando Pedro aquí en el pasaje que acabamos de leer, pudiéramos decir, pues Pedro llama a los que ejercen liderazgo a que pastoreen. Y tú y yo ejercemos trabajo pastoral en distintas áreas. Ciertamente yo soy el pastor de la iglesia, pero más que el pastor de esta iglesia, soy el padre de un adolescente. Y saben, creo que nada me exige más un trabajo pastoral que en la paternidad que debo ejercer con mi hijo Alejandro. Y en este caso, yo debo cuidar con amor y valor pastoral la familia que el Señor ha confiado en mi mano. Y todos los padres que están aquí han sido llamados por el Señor a cuidar con amor pastoral las familias que el Señor ha puesto en sus manos. Papá, hombres que está aquí, ustedes y yo hemos sido llamados a pastorear nuestros hogares. Mamás que están aquí, ustedes han sido llamadas de alguna forma a pastorear sus hogares. Y es cuidarlas con amor. Si quisiéramos entender cuál es el alcance del término apacentar que usa Pedro aquí, es cuidar, proteger y guiar. Cuidar, proteger y guiar. Y todos los que tenemos al lado nuestro, de alguna forma, gente a la que yo tengo el compromiso de cuidar, proteger y guiar, tenemos entonces un llamado en lo que Pedro está escribiendo en este capítulo 5 de su primera carta. Yo debo cuidar, debo proteger y debo guiar un hogar que el Señor ha puesto en mi mano. Pues, en el contexto en el que cada uno de ustedes vive, seguramente el Señor pone bajo tu cargo o al lado tuyo personas que debes cuidar, proteger y guiar. Para nosotros, entonces, la palabra apacentar nos anima a servir con amor a esa gente. Debo servir con amor como padre de familia que soy. Debes servir con amor como madre que eres. Debes servir con amor, permítame ampliar un poco más el compás, no sé cuántos pudieran haber aquí, pero si usted es un empleador y tiene empleados bajo su cargo, o usted tiene una posición que lo hace tener empleados bajo su cargo, sírvanles con amor, porque usted es alguien de influencia que puede usar su posición para cuidar, proteger y guiar. En nuestra iglesia hay ¿cuántos maestros de aula? Cualquier cantidad. Y saben, maestras y maestros que están aquí, que trabajan con chicos, no saben la bendición que pudieran tener ustedes o que pudieran ser ustedes para esos chicos si deciden servirles con amor. ¿Cómo? Cuidando, protegiendo, guiando. Es decir, el Señor pone bajo nuestro amparo a tanta gente y nos expone a la posición de poder cuidarlos, de poder guiarlos, de poder protegerlos con amor y servicio y entrega. De tal manera que al hacer bien esta función, el Señor nos espera con la corona de gloria. Así que la condición para alcanzar esa corona de gloria entonces es, debemos apacentar, que da la idea de cuidar, proteger y guiar. Si alguien se levantara y preguntara, y bueno, ¿y cómo debo apacentar? ¿Cómo debo cuidar, proteger y guiar a la gente que está a mi cargo? Bueno, Pedro tiene la respuesta. Dice allí, cuidando de ellas. Vas a pastorear a las ovejas. ¿Y cómo lo hago? Lo voy a hacer cuidando de ellas. La palabra cuidar allí da la idea de estando alertas, estando preparados para la acción. Es cuando yo veo una necesidad que se presenta, no voy a necesitar o no estoy esperando que alguien me convoque para suplirla, sino que estoy preparado para suplirla. Y me viene a la mente la acción de algunos padres con relación a sus hijos. ¿Saben? Dejamos que nuestros hijos vivan su vida sin saber siquiera qué los mueve. Si yo les pregunto a ustedes, papás, esto es una pregunta para que la reflexionen allí. ¿Qué tanto conoces tú de tu hijo? ¿Qué tanto sabes de tu hijo? La pregunta tendría que ir hasta acá. En la Biblia, en Proverbios, conocemos un proverbio muy famoso que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. ¿Saben? Su camino tiene que ver con el camino del niño. He escuchado tantas veces que hacen una aplicación de esto diciendo, su camino es el camino de Dios, el camino de la palabra de Dios. Y aun cuando ciertamente la palabra de Dios juega un papel importante, el propósito de Dios para nuestros hijos juega un papel importante, lo que Salomón está diciendo es, fórmalo en lo que Dios puso en él. Es el camino que Dios ha desarrollado, ha diseñado para tu hijo. Y para que mi hijo pueda desarrollarse en lo que Dios le ha dado a él para desarrollar, lo que tengo que hacer yo como papá es conocer quién es mi hijo. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿A qué le teme? ¿En qué posición está mi hijo? Y el término cuidando de ellas, hablando de las ovejas, cuidando de ellas. ¿Saben? La palabra cuidar allí da la idea de yo como padre, en este caso, debo estar alerta y preparado para suplir cualquier necesidad que mi hijo pueda requerir. Hombres que estamos aquí, me atrevo a abrir un poco más la idea y decir, nosotros estamos frente a un hogar, y si tú tienes un hogar que está delante de ti, del que debes rendir cuenta, necesitas entonces estar preparado para suplir cualquier necesidad que haya en tu casa. El Señor va a pedirte cuenta por eso. ¿Saben? Cuando estudiaba esto, de forma literal, me vi obligado a revisar mi pastorado como pastor de la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén. Es el sentido literal del texto. Pero me confrontó muchísimo más mi rol de padre que mi rol de pastor. ¿Saben? Inevitablemente, este pasaje me puso a pensar un poco en cómo estoy llevando yo mi paternidad. ¿Cómo estoy llevando yo mi hogar? ¿Cómo estoy llevando yo mi relación matrimonial con mi esposa? ¿Cómo me estoy conduciendo en mi casa? Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque ellos son los que el Señor ha puesto bajo mi cuidado para que yo los pastoree. Cuando el Señor me pida cuentas y yo esté en el tribunal de Cristo, pues me va a pedir cuenta por la Iglesia Bíblica de Nueva Jerusalén. Claro que sí. Y estoy consciente de eso. Pero hermano, me va a pedir primero, y creo que antes de hablar de la iglesia me va a preguntar por mi familia. Y si estoy raspado con mi familia, probablemente el Señor va a terminar diciendo, ¿sabes qué? De la iglesia ni hablemos. Señor, porque yo estudié fue para ese examen. Sí, pero es que el primero es más importante. Y si no pasaste el primero, del segundo no me interesa hablar nada. Hermano, nuestra familia es el primer ministerio y vamos a rendir cuenta por eso. Así que ustedes, padres que están aquí, siéntanse aludidos cuando Pedro dice allí, deben cuidar de ese pequeño rebaño que el Señor ha puesto en sus manos. De hecho, el término que se repite en un par de ocasiones da la idea de el cuidado que debo ejercer sobre ese pequeño rebaño. Ese pequeño rebaño puede ser una congregación como esta, en mi caso pastor, pero puede ser también tu hogar, ese pequeño rebaño que el Señor te ha llevado a dirigir, a controlar, a proteger y a guiar. Entonces, debo ejercer ese pastorado cuidando de mis ovejas, en este caso de mi familia, o cuidando de aquellas personas que están bajo mi amparo y de alguna forma dependen de mí y a quien yo puedo ejercer o sobre los cuales yo puedo ejercer alguna influencia cristiana. El servicio ejercido con amor, el Señor lo recompensará con la corona de gloria. Ahora, vamos a responder algo más complejo, porque pudiéramos decir, bueno, si ya entendí, voy a pastorear a mi familia o a los que están bajo mi cargo, los voy a pastorear cuidando de ellos. Ahora, ¿cómo debo cuidar de ellos? Y para esto, Pedro nos da 3 cualidades que deben distinguir ese cuidado. La primera cualidad distintiva del servicio amoroso que cuida con atención su pequeño rebaño es la decisión propia. Versículo 2. Pedro dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Lo ven?
Pedro va a poner siempre en balanza la forma como no debo hacerlo y lo va a contrastar con la forma como sí debo hacerlo. Y el primer contraste que nos presenta habla de la decisión propia, habla de la voluntariedad. ¿Saben? No debe ejercerse este llamado a servir con amor porque me siento obligado a hacerlo. Dice allí, no por fuerzas. La palabra da la idea de tener una mano sobre mí que de alguna forma me ejerce presión. ¿Cuántos padres ejercen su paternidad porque no les queda otra alternativa? Miren, la cosa está tan desnaturalizada en la sociedad en la que estamos, que hemos tenido que reglamentar algo tan obvio como que la paternidad es irrenunciable. ¿Sabían ustedes eso? La paternidad es irrenunciable. Y alguien dirá, ¿y por qué me lo tienen que decir? Porque ¿cuántos hay quienes renuncian? Tremendo. ¿Y cuántos hay quienes terminan asumiendo la paternidad porque sienten una presión que los obliga? ¿Cuántos hay quienes sirven a otros porque tienen una presión que los obliga? ¿Cuántos hay quienes honran a sus padres porque tienen una presión que los obliga? ¿Cuántos hay quienes ejercen algún ministerio dentro de la iglesia porque tienen una presión que los obliga? Y lo primero que establece Pedro aquí es, no lo debes hacer por la fuerza. No lo debes hacer por la fuerza. En sentido negativo, no por fuerza, no por obligación, no porque tengas algo que te presione, sea interno o sea externo, que te presione a hacerlo. Debes hacerlo con voluntariedad. Y la idea da allí para pensar en esa decisión propia que surge de mí mismo y por decisión yo doy el paso de servir con amor a los que me rodean. Me preocupa porque queremos una sociedad más pacífica que la que tenemos. Yo no sé cuántos han salido para las calles de Caracas en esta semana pasada, ¿no? Pero yo he estado como que un poco más consciente de esto que les voy a decir y he visto una sociedad cada vez más violenta. Yo no sé, de un tiempo para acá nos estamos volviendo más anárquicos y la anarquía genera violencia. La sociedad está terrible, la gente conduciendo cada vez peor, los semáforos son absolutamente referenciales, cada vez peor, para los peatones, para los motorizados y para los que manejan vehículos de cualquier tipo. Estás caminando en una acera y puede pasar una moto por tu lado en plena acera y te toca con esta para que te quites. Si esta es la acera. Sí, pero en una sociedad donde no hay ningún tipo de control, la anarquía es parte y la anarquía va a terminar llevándonos a una sociedad cada vez más violenta. Y decimos, queremos una sociedad que no sea tan violenta. Pero revisemos un poco lo que pasa en casa. ¿Saben? Muchos de nosotros estamos criando a nuestros hijos para que compitan y estamos forjando en ellos, en su corazón, un corazón altamente competitivo. Y los enseñamos a ver la cosa así. Tú tienes que ser el mejor. Y la pregunta que tendríamos que responder es, ¿mejor que quién? ¿Saben? Sacamos a los niños a la calle a competir con algo que ellos ni saben, porque él tiene que ser el mejor, y cualquiera que se presente a su lado se va a convertir en una competencia para él. En su clase, quienes tengan mejores calificaciones van a ser una competencia para él. En las disciplinas que practique algún deporte, pues la gente que pudiera destacar va a ser una competencia para él. En la vida él va a desarrollar el instinto de ver a los que están a su alrededor como una competencia para él. Y eso es todo lo contrario a generar paz en una sociedad como la que tenemos. No puede haber paz si todos los que me rodean son una competencia para mí. Voy a vivir la vida tratando de que nadie me sobrepase. ¿Saben por qué? Porque en casa alguien me enseñó que yo debía ser el mejor. Qué loco, ¿no? Salgo a la calle a competir y a quitarme de encima toda la competencia que en algún momento pudiera truncarme el camino para ser el mejor. Pedro dice, no funciona así.
Debemos desarrollar a nuestros hijos, debemos desarrollar un corazón cristiano. Nuestra vida debe fundamentarse sobre la idea de servir con amor. Debemos servir con amor. Y para servir con amor no puedo ver al que tengo a mi lado como una competencia. Y nuestros hijos no pueden ver a las personas que están a su lado como una competencia, porque nunca los van a servir con amor. Y la forma de servir con amor es ver al que tengo al lado como a alguien con quien puedo compartir mis dones y mis talentos, alguien a quien debo de bendecir con todo lo que soy y lo que soy capaz de hacer. Eso es importante y es algo que debemos aprender a decidir hacer de forma natural. Pues en algunas versiones añaden a esta primera idea lo siguiente. Dice Pedro allí, debemos servir con amor a los que nos rodean con voluntariedad. Háganlo con voluntariedad, como Dios manda. En algunas versiones está la expresión allí, como Dios. ¿Saben? La intención es esta. ¿Cómo debo servir con voluntariedad? De la misma forma que Dios lo ha hecho. Y me viene a la mente en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, cuando Pablo le dice a los filipenses lo siguiente, permítame leérselo rápidamente. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Lo ven? Cuando voluntariamente me ofrezco y en humildad me entrego al servicio de los demás, el resultado de eso va a ser el mismo que hubo en Cristo. El Señor lo exaltó. La gloria que estamos hablando aquí en esta corona será la exaltación de Dios por haberte voluntariamente humillado. En la medida que yo me humillo para servir a los demás, el Señor va a recompensar mi humillación con su gloria. Haya pues la misma forma que hubo en Cristo Jesús. Tengo que preguntarles, ¿estamos sirviendo a los que nos rodean con amor? Con decisión propia. ¿Saben? Voy a servirte porque te amo. ¿Y por qué lo amas si esa persona es tan terrible contigo? Bueno, porque mi decisión tiene que ver conmigo y no con él o con ella. Mi decisión tiene que ver con quién soy. Mi decisión tiene que ver con lo que he asumido hacer porque estoy imitando a Cristo. Y al ser imitador de Cristo, yo me entrego en humillación y servicio a los demás, sin importar quién sea. ¿Se imagina que Cristo hubiera pensado ante quién se iba a humillar? Ya vaya, voy a morir por quién. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor se hubiera detenido en un momento. Voy a morir por quién, no por los pecadores. No. Quiero ver que algunos de ellos den frutos dignos de arrepentimiento. Que muestren algo de valor. Y si muestran algo de valor, yo voy a morir por ellos. Bueno, hermano, no estaríamos aquí. Estaríamos condenados. ¿Y saben qué? El último que salga, que apague la luz y cierre la puerta. Porque no hubiéramos tenido ningún tipo de posibilidad. El Señor nos amó a pesar de quienes éramos nosotros. Porque en su naturaleza mostró que Él es amor. Pablo le dice a los efesios, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Y nosotros que somos rápidos para dar respuestas, pudiéramos decirse, pero lo que pasa es que Pablo nunca conoció a mis padres. Pero mis padres no merecían respeto. Y Pablo dice, nunca hablé de tu papá. Estoy hablando de ti. Obedece en el Señor a tus padres. Si tu padre lo merece o no lo merecen, eso es otro tema. Usted le corresponde
obedecer en el Señor a sus padres. Obedézcalo, hónrenlo. Y honrar allá tiene que ver con servir con amor de la forma que lo estamos describiendo aquí. ¿Y por qué debo hacerlo? Porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero ellos no lo merecen. No, a lo mejor no. Pero ¿sabe qué? No lo vas a hacer porque ellos lo merezcan. Lo vas a hacer porque cada día tú quieres ser más como Cristo. Y sin importar si lo merecen o no, yo honro en el Señor a sus padres. ¿Sabían que más adelante Pablo dice ahora, padres, no exasperéis a vuestros hijos? Y algunos hijos no quieren honrar a sus padres porque nosotros padres hemos vivido una vida exasperándolos. Y cuando son adultos dicen, quiero nada con ese hombre. Qué interesante, porque creo que todo tiene una cierta reciprocidad. Padres, amemos a nuestros hijos y sirvámosles con amor. Hijos, honremos a nuestros padres con amor. Y en esa medida seremos cada día más como Cristo. Y en ese ser cada vez más como Cristo, el Señor recompensará nuestro acto con la corona de gloria. La segunda cualidad, la primera tiene que ver entonces con una decisión personal. Yo decido personalmente servir y amar. La segunda cualidad distintiva del servicio amoroso es el desprendimiento personal. ¿Saben? Lo hago con desprendimiento. Estamos viviendo en una sociedad donde si yo no veo beneficio no hago nada. En perfecto caraqueño diríamos, ¿y cuánto hay para eso? No hacemos nada si no hay una ganancia, si no hay un beneficio. Y miren lo que dice Pedro aquí, la segunda parte del versículo 2. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Volvemos otra vez a establecer el contraste. ¿Saben? Una ganancia deshonesta da la idea de una intención solapada. Trato de obtener algo. Hay un beneficio que estoy mirando en esto. Y como hemos estado hablando de la paternidad como algo importante, alguien podrá levantarse y decir, bueno, en la paternidad no hay beneficio. Permítame decirles que sí es posible. Muy posible. ¿Saben? Inconscientemente hay algunos padres que crían a sus hijos para que no se vayan nunca de su casa. Y dicen, usted está aquí, usted es quien me va a cuidar en mi vejez. Y si necesita sacar la carta sobre la manga, la saca. Usted no sabe cuánto le di yo a usted en la vida. Y le sacamos la factura aquella y le decimos, ya se te olvidó, ¿verdad? Yo te di, yo te cuidé, bastante que te limpié, bastante que te llevé, bastante que... Hermanos, porque de alguna forma estamos viendo la crianza como el resultado final es que cuando yo esté en mi vejez, no sé cómo nos imaginamos la vejez, pero nos imaginamos una vejez terrible, sola y decrépita, y decimos, bueno, no voy a estar solo porque por lo menos a este me lo llevo. Y saben, ese hijo va a estar contigo en tu vejez. Y cuando tú mueras, él que haga su vida, no, pero ya le arruinaste suficientemente la vida como para que no pueda hacerla. ¿Se dan cuenta? Había una intención solapada detrás de esto. Y en algunos casos es inconsciente. Vamos a darle el beneficio de la duda. Los papás no somos tan terribles como para decir, voy a criar a este para que se quede conmigo. No, simplemente hay una intención solapada allí. Hay hijos que son más duros que otros y cuando te das cuenta que el beneficio es tan complejo, este es muy rebelde, este no se va a quedar. Entonces me voy a dedicar más al hijo más dócil, al hijo más manejable, al que, bueno, a lo mejor no está muy de acuerdo conmigo, pero al final termina quedándose y de alguna forma voy a tratar de sacar el beneficio de él. Y esto puede aplicar a otras áreas también. ¿Saben? Cuando sirvo a otro con la intención de obtener un beneficio para mí. Si no hay un desprendimiento personal, no puedes servir con amor. No espero nada a cambio. No hay nada, nada, nada. ¿Y sabe por qué no hay nada? Porque lo único que persigo, decía Adriana en la dirección, estamos buscando lo que es eterno. Y lo que persigo es lo que el Señor tiene para mí. Usted haga el trabajo con su hijo, con sus hijos. Y cuando esté viejo, ya el Señor velará por usted. Pero deje de arruinar la vida de sus hijos. No lo haga. Porque estás obteniendo una ganancia deshonesta.
de algo que debiste hacer por amor y de manera desinteresada. Importantísimo que nuestros hijos crezcan sabiendo que deben crecer, deben desarrollarse, deben casarse y deben formar su familia. Y su familia no tiene por qué estar dentro de mi casa. No tiene que estar lejos, pero tampoco, pero no debe estar dentro. Si el Señor los lleva a otro rumbo, los despediremos con una lagrimita, pero se van. ¿Saben? No por ganancia deshonesta. Pero miren el contraste, sino con ánimo pronto. Antes de que surja la necesidad, la atiendo. Antes de que surja la necesidad, la atiendo. Es estar preparado para moverme con ánimo. Pero ¿por qué tanto ánimo si no hay beneficio? El amor es el beneficio. Y saben, cuando nos humillamos de esta manera, sí hay una recompensa. La gloria. La gloria. ¿Saben qué interesante cuando los hijos ven a sus padres en la vejez y vuelven para estar con ellos porque los aman y no porque fueron criados para cuidar a papá, no porque fueron criados para cuidar a mamá? Cuando lo ven a uno que tiene un solo hijo, hay gente que le pregunta, ¿y quién los va a cuidar cuando estén viejos? Pues yo no sé, en nuestro caso Alejandro no va a ser. O sea, ¿por qué él tiene que arruinar su vida para atender mi vejez? No funciona así. No funciona así. Él debe generar su vida y qué bueno cuando yo esté viejo, que él pueda decir, por honra y por amor, voy a estar al lado de mi papá, sin descuidar a su familia. Sin descuidar a su familia. Bien, la tercera cualidad es la devoción práctica. La devoción práctica. Hemos visto hasta aquí decisión personal, decisión propia. Hay también la necesidad de desarrollar esa disposición de servir sin tener ninguna coacción, sin tener ningún tipo de presión. También Pedro nos acaba de decir, es importante el desprendimiento personal. Y finalmente nos va a hablar de una devoción práctica. El versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Otra vez el contraste. No como teniendo señorío, no como quien me siento dueño. Padre, no somos dueños de nuestros hijos. Hay un dicho popular que dice algo así, como que los hijos son de la vida. Bueno, no son de la vida realmente. Los hijos son la bendición de Dios que Él nos ha dado para que los podamos guiar en los primeros pasos de su vida. Pero hay un punto en el que ellos tienen que seguir adelante y tenemos que formar a nuestros hijos para vivir con las herramientas suficientes para cometer sus errores, tener sus caídas y que sepan levantarse. Miren, yo no quisiera nunca que mi hijo Alejandro tuviera alguna caída. Y si hacemos una encuesta aquí, pues creo que todos los padres llegaremos a la misma idea, ¿no? Ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos sufran. Nunca. Pero saben, les tengo pésimas noticias. Necesitan pasar por situaciones difíciles para poder madurar. Y les tengo una peor. Van a pasar por situaciones difíciles. Y usted dirá, pero yo no quisiera que vieran las mías. No, no va a vivir las tuyas, va a vivir las de él. Y va a pasar por situaciones difíciles. Entonces, enseñémosle a levantarse y a seguir adelante en medio de las caídas. Porque se van a caer. Enseñémosle a entender que en la vida, ¿saben? Las cosas hay que ganárselas. Y que de alguna forma el ganársela implica sacrificio y posponer la recompensa. Y van a tener que pasar por momentos difíciles. Y Pedro dice, no ejerza. Acabó la batería de esto. Ok, ahora sí. No ejerzas señorío, porque habrá situaciones que tendrán que enfrentar en las que ya tú no los tendrás en tus manos. Ahora, ¿qué debo hacer? Contraste. Dice así, sé ejemplo. No ejerza señorío, sino sé ejemplo. Y otra vez utiliza el término grey allí, que da la idea de ese pequeño grupo que el Señor ha puesto en tus manos.
La iglesia para los pastores, líderes, pero también tu familia, aquellos que el Señor ha puesto bajo tu amparo y sobre los cuales debes ejercer o puedes ejercer cuidado, protección y guía. ¿Saben? Me llama mucho la atención la palabra ejemplo. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Debemos modelarle a nuestros hijos cómo vivir. Me preocupa tanto que en el tiempo que estamos viviendo haya poco modelo positivo para nuestros hijos. Y el problema es que no lo están teniendo en casa. Qué poco modelo positivo están teniendo nuestros hijos en casa. Con todos estos temas de noticias que están alrededor, está sonando por allí la noticia de un rapero muy conocido que tiene un escándalo abierto en los Estados Unidos en el que están involucrados cualquier cantidad de personas famosas. Y saben, me llama la atención algo, simplemente quiero mencionar esto. Dentro de ese mundo, ese caso que está tan terrible y que ha sido tan grotesco, saben, muchos de los ídolos que nuestros hijos han seguido son víctimas de las violaciones y de los desastres que se hacían en esas fiestas. Es decir, por años nuestros hijos han seguido ídolos que son personas rotas y enfermas. Y en casa, ¿sabes qué? Nosotros les hemos permitido a nuestros hijos fijar su atención y seguir a ídolos, personas que modelan su conducta, modelan su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de ser, personas que ellos miran con admiración porque desean ser igual a ellos, que son personas rotas, heridas y terriblemente dañadas. Muchos de los ídolos de nuestros hijos son personas dañadas. Y dice aquí Pedro, es que el problema es este. El modelo que tu hijo debería tener eres tú. Y aquí, papás, es donde la cosa se pone complicada. Saben, hay dos palabras en el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento que pudieran haber sido traducidas como modelo. Permítame ejemplificarlo así. Si yo les traigo un mapa y lo coloco allí en las pantallas y les digo, dibujen en nuestra hoja de papel ese mapa que está allí, ustedes fijándose en ese modelo van a tratar de reproducirlo lo mejor posible en la hojita de papel que les doy. Eso es una forma de identificar a un modelo. Para eso hay una palabra en el idioma original. Pero hay otra palabra que se utiliza que da la idea más bien de molde. No es un modelo que yo voy a ver, sino es un modelo que si yo tengo contacto con él, ese modelo me va a moldear y me va a terminar dando la forma que debo tener. ¿Saben? La palabra que usó Pedro es esta segunda. Yo debo ser un molde para los que están bajo mi amparo. La gente que tiene contacto conmigo debería recibir de mí la información necesaria para ser moldeados. ¿Pero moldeados a qué figura? A la forma de Cristo. Si alguien se acerca a mí y dice, ¿cómo debería ser un hombre cristiano? Que alguien pudiera acercarse a mí y pudiera decir, así es un hombre cristiano. Y si alguien pudiera acercarse y decir, ¿y cómo puede ser una mujer cristiana? Que cualquiera de las que está aquí hoy pudieran acercársele y decir, así es una mujer cristiana. Así es un padre cristiano, así es una madre cristiana, así es una esposa cristiana, así es un esposo cristiano, así es un trabajador cristiano, así es un artista cristiano, así es un deportista cristiano, así es un verdadero seguidor de Cristo. Y eso es lo que nos está llamando Pedro aquí. Tú y yo debemos ser un molde, que todo el que se nos acerque pueda saber cómo vivir la vida cristiana porque los modelamos. Los modelamos. Mano, qué triste porque muchos de nosotros hemos dado un paso atrás y hemos permitido que otros ocupen el lugar que nos corresponde. Bueno, tengo que decir esto. ¿Saben? Tu hijo no tendrá nunca un mejor pastor que tu papá, que tu mamá. Yo soy el pastor de la iglesia, pero créeme algo. El Señor a mí me va a pedir cuenta por la iglesia bíblica de Nueva Jerusalén, pero no me va a pedir cuenta directamente por tu hijo. A ti te va a pedir cuenta por tus hijos. A mí me va a pedir cuenta por mi hijo.
Y cuando lo vemos de esa forma, entonces debemos entender que el modelaje que mi hijo necesita, yo no se lo puedo delegar a nadie. Nadie, soy yo. Y Pedro dice aquí, no como si tú fueras el dueño que quiere enseñorearse de lo que él va a hacer. En mi casa se hace lo que yo digo y se mueven todos para donde yo digo y mi hijo va a estudiar lo que yo quiera y él va a desarrollarse en lo que yo quiera. No, como alguien que es ejemplo, como alguien que es testimonio, como alguien que sabe que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor y que debemos desarrollar lo que el Señor nos ha dado. Ese es el hombre, esa es la mujer que necesitamos en los hogares. ¿Saben? Es poder ser ejemplo a los que están a nuestro alrededor. Termina Pedro diciendo, cuando actuamos de esa forma y desarrollamos estas tres cualidades distintivas del amor o del servicio amoroso, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Padre, que ejerciste tu paternidad con amor y servicio desinteresado, cuando venga el Señor, recibirás la corona incorruptible de gloria. Más que cualquier otra cosa, tus lágrimas son temporales, tus dolores son temporales, el sufrimiento es temporal, pero un hijo que llega a la eternidad junto contigo, eso es eterno. Cuando llegamos a la meta como familia, eso es eterno. Y no hay una gloria más grande que cruzar juntos como familia la meta. Permítame cerrar de esta forma. Bien, esto dijo un documental y estuve estudiando un poco acerca de un caso muy complejo de un hombre que secuestraba niños. Un caso difícil, un tipo terriblemente enfermo. Secuestraba niños y tal vez estaríamos ante uno de los casos más dantescos de daño a la infancia que se pudo haber tenido en algún momento. Y es capturado y una de las cosas que se pretende hacer es tratar de estudiar cuál era su manera de actuar, cómo pensaba, para poder ir un paso adelante ante otras situaciones similares. Así que este hombre es sometido a una serie de entrevistas donde se trata de entender cómo pensaba y por qué actuaba como actuaba. Y una de las preguntas que me llamó mucho la atención es que se le pregunta a este hombre, terrible, un hombre muy malo, se le pregunta cuál era su manera de actuar. ¿Por qué él escogía a los niños que escogía? Es decir, estás en un parque, hay 10 niños, ¿y por qué escogiste justamente a ese? Estás en otro lugar, hay un grupo de niños, ¿y por qué justamente a ese? Los que estaban interrogándolo sabían que el hombre se tomaba su tiempo antes de secuestrar a uno de estos niños. Y saben, la respuesta de este hombre a mí me dejó con la boca abierta, que me puso a pensar muchísimo. La respuesta de este hombre fue, nunca jamás me fijaba en los niños, me fijaba en sus padres, me fijaba en su papá. Los niños cuyo papá no representara ninguna amenaza, los niños a que yo podía seguir y miraba que a su papá no se le notaba la capacidad de ejercer ninguna resistencia, contra ese niño iba. Evidentemente después se descubre que este hombre estaba reaccionando a un papá que en una situación determinada no lo defendió como debió defenderlo. Y cuando el daño lo hacía a los niños, él estaba de alguna forma vengándose de su papá. Pero qué interesante, hermano, porque me deja sorprendido con esto. ¿Saben? Ese hombre observaba era al papá y seguía al papá de aquel niño. Y cuando miraba que el papá no era capaz de ejercer ninguna resistencia, entonces iba contra el niño de ese padre. ¿Qué tal si yo les digo, hermanos queridos, hombres que estamos aquí, que Satanás tiene la misma forma de actuar que este hombre? Satanás tiene rato observándote, papá. Tiene rato observándome a mí como papá que soy. Y en la medida que me observa y que te observa, pues él va a determinar si realmente tú y yo somos una resistencia posible o no
para atacar a nuestros hijos. Y nuestros hijos estarán expuestos siempre que tú y yo no asumamos la posición que nos toca asumir dentro del hogar. Entonces, tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, padres débiles que no tienen ninguna autoridad en el hogar, que no representan ninguna resistencia espiritual, que no representan ningún valor físico, ningún valor emocional para nuestros hijos, que no son capaces de decir a sus propias pasiones no, que no son capaces de fortalecer su carácter para decirle a sus hijos, yo soy capaz de esto porque quiero que sepas cuál es el camino que debes seguir. No hay hombres en nuestra sociedad capaces de pararse como moldes. Y Pedro acude a la iglesia. Y creo que hoy es la iglesia la que está llamada, hombres que estamos aquí. Y discúlpenme, mujeres que están aquí, que me dedique tanto a los hombres. Pero creo que el gran problema de nuestra sociedad es que los hombres no estamos asumiendo nuestra posición. Cuando el enemigo mira a nuestro hogar, está mirando un grupo de hombres débiles que no tienen intención de asumir su posición. Hermanos, y cuando somos así, nuestros hijos y nuestra familia están expuestos. Es tiempo de asumir el lugar que nos corresponde. Ciertamente el Señor nos está esperando con la corona de gloria, pero el paso de hoy es pararnos y decirle a Satanás, hasta aquí llegaste. En mi casa yo ejerzo resistencia. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. ¿Quién va a ejercer resistencia en tu hogar? ¿Quién va a ejercer resistencia en tu familia? ¿Quién va a pararse y va a decir, saben, los que están bajo mi dirección, los que están bajo mi amparo, van a contar con alguien que con amor, servicio y dedicación les va a brindar la protección, el cuidado y la guía que requieren? Satanás está como león rugiente, también lo dice Pedro, buscando a quien devorar. Y me es inevitable pensar que tenemos un enemigo viéndonos 24 horas a ver qué tan fuerte o qué tanta resistencia pudiéramos ejercer ante un ataque contra nuestra familia. Hombres, nos toca a nosotros asumir el lugar que nos corresponde. Y el Señor, en su venida, cuando aparezca el príncipe de los pastores, el dueño del rebaño, ahora sí, el dueño de tu familia, Él te dará la corona de gloria. Y esa corona de gloria no será otra cosa que el saber que con todo el dolor que implica, ejercimos resistencia para cuidar y amparar a nuestra familia en medio de los peligros que la sociedad de hoy representa. Señor, gracias. Tu palabra nos advierte de los peligros que hay a nuestro alrededor. Como aquel hombre miraba a sus víctimas y trataba de detectar si representaban algún peligro o no para él atacar a sus hijos. También el apóstol Pedro nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos levantar nuestras manos hoy a ti y pedirte que tú nos llenes de tus fuerzas para poder ejercer la resistencia que debemos ejercer en nuestros hogares. Señor, que cuando este enemigo de nuestras almas vea nuestro hogar, pueda ver a un hombre dispuesto a pagar el precio espiritual, emocional y físico para proteger a su familia. Levanta hombres valientes en el nombre de Cristo Jesús que defiendan sus hogares, que lo puedan defender de tanta basura que hoy hay a nuestro alrededor. Señor, levanta mujeres valientes que puedan guiar sus hogares, algunas ocupando el lugar que el hombre que debió ocupar no lo ha ocupado por la razón que pudiera ser. Levanta mujeres valientes, levanta jóvenes valientes, capaces de formar hogares distintos
al hogar en el cual crecieron. Levanta nuevos matrimonios más adelante de jóvenes que al casarse tengan claro que necesitan pastorear con amor y servicio a quienes están bajo su cargo. Señor, levanta una iglesia valiente, capaz de ejercer resistencia a los ataques que Satanás ha emprendido contra esta ciudad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.